Arancibia, doctor Marcelo Arancibia, Daniel Núñez Vivares y Daniel Núñez te saludan desde los Cronistas de la Mañana, desde la 101.7 Radio Alas. ¿Cómo estás, Marcelo? Buen día. Muy buenos días. En primer lugar, espero que hayan pasado una hermosa Navidad y acá estamos, bien, con calor, nada más. Muchísimas gracias y lo mismo para vos, ¿no? Haberte esperado en familia, haber pasado una linda Nochebuena, una linda Navidad. Y por supuesto lo mismo para este domingo ya 31, esperando el año 2024, que esperemos que sea mejor, ¿no? Por lo menos que sea un poco mejor de este 2023 que nos ha dejado lamentablemente cosas más negativas que positivas en la República Argentina. En forma personal, quien diga que le ha ido bien, bueno, debe ser un hombre que vino extraterrestre. Bueno, lo dijo el expresidente Fernández, ¿no? Que lo único que falta es que llegaran los ovnis, exactamente. Marcelo, a ver, tengo 43 años. Hace 15 que hago periodismo. No he visto nunca un cambio radical en lo que hace a las relaciones de la sociedad para con el Estado. No lo vi en los 90, no lo vi en los 80 con Alfonsín, no lo vi en los 90 con Menem, mucho menos, bueno, sí lo vimos con el kirchnerismo, sabemos lo que es, cómo el Estado nos invadía día a día, pero ahora es un cambio copernicano totalmente, ¿no? Bueno, ese kirchnerismo lo hizo. Exactamente. Sí. Hizo las cosas tan mal que hemos pasado el péndulo se ha movido de un lugar al otro, claro, de una manera abrupta. Claro. No creo que la sociedad argentina de la noche a la mañana se haya convertido en paleolibertaria. Simplemente se ha llegado a esta situación por el fracaso estrepitoso del populismo kirchnerista y por el fracaso del gobierno de Macri, que quiso ser una expresión centrodemocrática que aspiraba, bueno, a reformar gradualmente la economía y el modelo político que había tan denodadamente organizado el kirchnerismo, y que en su oportunidad, en su momento de mayor esplendor, bueno, fue acompañado por la sociedad argentina. No olvidemos que Cristina en el 2011, hace 12 años atrás, asumía con el 54% de los votos, ganando en primera vuelta. Sí. Creo que fue la elección general que después de Perón, la candidata más votada. Claro. Y seguramente muchas personas que votaron a Cristina en el 2011, en el 2023 votaron con un furioso antikirchnerismo, claro, porque el resultado de esa gestión ha sido desastroso, claro, en materia económica, en materia social, en materia de trabajo, en materia política. Cristina construyó algunos hitos que explican lo que está pasando en la Argentina hoy por hoy. Tal vez se resumen en 2 o 3, claramente para que la audiencia lo entienda. La estatización grosera de YPF. El 16 de enero hay que pagar más de 16.000 millones de dólares, si no la jueza de Nueva York habilita los embargos a los bienes argentinos en el exterior o que salgan del país. Nos desconectó del mundo. Y eso hizo que Argentina tuviera que cerrarse y eso impactó fuertemente en la economía del Estado. Se tuvo que mantener una política de subsidio de la energía hasta que nos fundió como sociedad, como país. Y bueno, el mundo nos miraba con cara de sospechoso de ir hacia un modelo bolivariano, chavista, de Maduro, y no de una sociedad que se abre a la inversión en el mundo para crear más puestos de trabajo. El otro hito importante creo que fue el asesinato de Nisman. Ahí creo que la sociedad, o gran parte de la sociedad, se le abrió los ojos frente a un gobierno que no escatimaba en medios para proteger los fines. Recordemos que Nisman es asesinado como consecuencia de la denuncia que él hace por el acuerdo que Cristina llevó adelante con los iraníes para garantizar la impunidad de la masacre de la AMIA y de la Embajada de Israel, fundamentalmente de la AMIA. Y eso hubo un quiebre moral entre ese gobierno de Cristina y con la sociedad. Y creo que abrió los ojos para que la sociedad entendiera que era un modelo que estaba organizado en torno del robo, del saqueo de las arcas públicas, además de recurrir a esto tan aberrante como, bueno, que
se matara un fiscal para que no se investigara la traición a la patria, como era este acuerdo de entendimiento, este pacto de impunidad con Irán. Y creo que el tercer hecho es claramente económico. Después del año 2011, Cristina no entendió el contexto económico mundial. Los años de gloria del kirchnerismo en la primera década de este siglo fue producto de que la salida de la convertibilidad, el trabajo sucio del ajuste, ya lo había hecho Duhalde con Labaña, Shemelenikov en especial, claro, que había un espacio de crecimiento por las inversiones que se habían hecho en la década del 90 para que Argentina creciera, claro, y la aparición en el contexto del comercio mundial de países como China fundamentalmente, India, Brasil, que bueno, hicieron que nuestros productos de materias primas, las commodities famosas, tuvieran una revalorización y permitieron ingreso de muchísimo dinero. Y Cristina pensó que eso iba a durar para siempre. Entonces, su error en el contexto económico mundial y nacional, pensó que se podía seguir agrandando la estructura del Estado, casi se duplicó entre el 2003 y el 2015, y eso, bueno, fue el principio del fin de una economía cerrada, estatizada, intervencionista, proteccionista, porque no había plata para sostenerla. Y el cambio que se había prometido en el 2015 fracasó porque, bueno, se optó por una estrategia de ocultar el daño económico que había hecho Cristina al país, de, bueno, pensar que los brotes verdes llegaban de la mano del gradualismo a partir de financiar el gasto público con endeudamiento internacional. Eso se acabó y el modelo de Macri también se acabó. Y en estos 8 años, o en estos últimos 4 años, mejor dicho, la oposición no interpretó la bronca que había en la sociedad por estos desmanejos que había hecho el kirchnerismo, y bueno, optó por una opción radicalizada, que es desde el punto de vista económico de una profunda ortodoxia neoliberal, que desde el punto de vista de lo social, de los derechos civiles, de la moral, muy conservadora, y desde el punto de vista político es claramente populista, porque de las cuestiones que Milei ha presentado, como el DNU y el proyecto de leyes para tratar en extraordinaria, más allá de su contenido, donde hay cosas muy interesantes para analizar y seguramente aprobar, también hay una vocación autoritaria de tomar todo el poder público en la mano del presidente, pasando por encima o despreciando el Congreso. Y ahí me parece que está el punto flojo de estos primeros días del gobierno de Milei, porque en definitiva termina recurriendo al mismo argumento que Cristina o Néstor en su oportunidad para acumular poder, que crear grietas, dividir la Argentina entre los argentinos de bien y los que no son de bien. Los que están en la fuerza del cielo son los que, bueno, son perdonados, no importa si vienen de la corrupción kirchnerista o de cualquier otro lado, y el no tratar de construir mayorías por cada aspecto de que el DNU o que las leyes puedan ser acordados en el Congreso de la Nación. No solamente el DNU me parece que es inconstitucional, sino que lo más grave del proyecto que se ha mandado ayer en extraordinaria es la primera parte donde Milei está pidiendo que se le ceda la suma del poder público en su persona. Y los países que han salido de los pozos, como nosotros estamos hace mucho tiempo, lo ha hecho no solamente por una economía abierta, integrada al mundo, por conocimiento y productividad, que acepta las reglas del mercado como una cuestión general, también lo ha hecho de la mano de la democracia y de la república. Que hay gente como el kirchnerismo y que hay sectores corporativos, sindicales, empresariales y políticos que se van a resistir salir de ese modelo económico y político que ha fracasado, es cierto. Muchos están en el Congreso, pero no la mayoría. Entonces yo creo que apostaría a la construcción de consenso en el Congreso para que estas reformas salgan con la legitimidad popular representada en el Congreso de la Nación y bueno, encarar hacia un modelo que termine con la inflación, que termine también con la corrupción, que termine con la pretensión de acumular el poder en pocas manos y bueno, ser una sociedad más democrática, más republicana y con una economía que funcione. Marcelo, nos vamos a referir a esto, sí, efectivamente yo he tenido la oportunidad de leer ese artículo en donde
el Poder Ejecutivo encarnado en el presidente como representante de la voluntad popular, pide, no digo la suma del poder público, pero sí facultades extraordinarias, por 2 años, e incluso que se pueden prorrogar por 2 años más. Claro, todo el mandato. Exactamente. Y aseverando, lo estoy diciendo de memoria prácticamente, que todo aquel que se oponga, se opone al bienestar general. Es grieta pura eso, ¿no, Marcelo? Claro, esa es una visión populista. Personalista total. total. Oportunidad de leer algo a Laclau y a Muffet, que son los ideólogos del populismo moderno, el que inspira al chavismo, a Maduro, a Cristina, de dividir la sociedad entre buenos y malos y tratar de lograr la hegemonía del poder en función de representar lo bueno y desconociendo a la otra parte de la sociedad, es la simiente del populismo. Y esto es peligroso, porque las medidas que se plantean son legítimas y muchas son muy interesantes y se pueden ver frustradas por esta manera de llevar adelante o interpretar cómo se ejerce el poder. Yo creo que Milei tiene que entender que él lo votó el 29% de las personas, tanto en las PASO como en las generales. Luego, en el balotaje, un 26%, 27% optó por votarlo a él para que no se quedaran los Kirchner y no siguiera toda esta runfla de delincuente y de personaje tan ineficaz e ineficiente a la hora de administrar la economía nacional. Pero creo que no le han dado la atribución de tratar de acumular todo el poder político del Congreso de la Nación. ¿Qué va a pasar cuando la justicia comience a dictar fallos en contra a todo o aparte? Entonces son todos enemigos del bienestar popular o del bienestar del bien común. Me parece que la parte floja que tiene este modelo que representa Milei, y esperemos que entienda que esta visión hegemónica, mesiánica, es lo que le ha hecho daño a la Argentina, junto con un modelo económico que estaba agotado, que es la de la sustitución de importaciones, que tiene vigencia desde la década del 30, fundamentalmente la década del 40 del siglo pasado, y que ya no daba ningún tipo de resultado a la sociedad argentina. Esto de una economía cerrada, proteccionista, hiperregulada, que genera inflación y que genera corrupción. Bueno, eso no va más. Necesitamos construir un modelo económico nuevo que permita a la gente, como se sostiene desde la Casa Rosada, devolver la libertad a la gente para que a partir de ahí empiece a crecer el país y se comience a distribuir más equitativamente la renta que se genera. Porque entre otras cosas que ha generado este modelo fracasado del populismo económico es la desigualdad. Una terrible desigualdad donde hay más del 40% de gente pobre, más del 10% indigente y un porcentaje muy pequeño que tiene un nivel de vida del primer mundo. Algunos de ellos injustificados porque son parte de esa casta que se describe del mundo político, empresarial y sindical. Entonces está bien poner pata para arriba ese modelo y discutir uno nuevo, pero tiene que ser a través de la institucionalidad que implica la democracia y la república, porque así salieron países como Nueva Zelanda, como Australia, como Israel y muchos otros que dejaron, por ejemplo, en Europa la famosa cortina de hierro atrás, es decir, el comunismo. Y fueron de la mano de la democracia, de la república, una economía de mercado, mejorando la calidad de vida de sus ciudadanos. Si no se hace a través de ese método democrático y republicano, el problema es que puede ocurrir en Argentina, que dentro de poco, si el ajuste no funciona, si las medidas económicas no se establecen, la normalidad de la macroeconomía, bueno, podemos tener dentro de poco tiempo una nueva crisis económica y pueden volver aquellos que no tienen que volver al poder, más porque han hecho un desastre como son el peronismo kirchnerista. Te voy a hacer dos preguntas en una que tiene que ver justamente con lo que acabas de decir. Los artículos de esta ley ómnibus que ha mandado al Congreso en el día de ayer el Gobierno Nacional, bueno, entre algunas de las cosas dice, modifica el régimen de la administración pública, la seguridad, la justicia, la movilidad jubilatoria, el divorcio, las sociedades, la propiedad intelectual, el tránsito, el turismo, los frigoríficos, la pesca, los hidrocarburos, la energía eléctrica, la educación.
la cultura, al tiempo que también pide delegaciones legislativas de emergencia y la autorización para privatizar más de 40 empresas, en total 41. A ver, muchas de estos temas, sin ninguna duda, creo que gran parte de la sociedad quiere un cambio en esto que estamos hablando, que tiene que ver con la administración pública, la movilidad jubilatoria, la sociedad, la propiedad intelectual, el tránsito. Bueno, todo esto tal vez esté bien. La parte negativa, la que acabas de decir, esto de entregarle al presidente de la Nación superpoder, que a mí me parece que también no es muy democrático. Ahora, ¿qué puede pasar? Porque ya se ha mandado a la Cámara de Diputados. El presidente de la Cámara de Diputados ha manifestado que la Argentina no solamente no tiene plata, sino que no tiene tiempo, quiere que se empiece a trabajar en la forma inmediata, que ya se crean las comisiones respectivas para que la semana que viene ya puedan empezar a llamar a funcionarios del Ejecutivo para que expliquen algunos de estos artículos. Y otra cosa importante que ha pasado en la parte legislativa es la creación de un nuevo grupo de diputados que de alguna forma van a ser importantísimos. Este nuevo bloque que está integrado... Son los que van a marcar la diferencia en los números. Exactamente, son aproximadamente 25 a 28 diputados, entre los cuales está encabezado por Pichetto, que va a ser el presidente de este bloque, pero está, a ver, la gente de López Murphy, está la gente de Lilita Carrió, los diputados que responden al hombre fuerte de Córdoba, ahora le claro, la gente de Schiaretti, por decirlo de alguna forma, la gente, y creo que también está la gente del GEN, lo cual implica que estos van a ser de alguna forma los que van a inclinar la balanza para un lado o para otro. Ahora bien, dicho todo esto, ¿vos creés que de alguna forma, ante este gran fracaso que ha tenido la Argentina con el populismo, los pueda unir de alguna forma el espanto y empezar a aprobar estas leyes, como tanto las leyes como el DNU que ha mandado el gobierno nacional al Congreso? Bueno, a ver, estos son los riesgos de una sociedad que está representada en un Congreso muy fragmentado. Claro. Nosotros hemos vivido durante mucho tiempo, en la década del 90, y a partir del 2005, cuando Néstor Kirchner se apodera de la provincia de Buenos Aires y del PJ y desplaza el dualdismo, de una fuerte hegemonía de un partido político, siempre en manos del justicialismo, que ha manejado el Congreso de la Nación, fundamentalmente la Cámara del Senado, que ha tenido mayoría de las provincias. Entonces esa hegemonía política ha permitido que este modelo fracasado del populismo peronista kirchnerista haya terminado como haya terminado. Hoy la situación política del Congreso se caracteriza de una fuerte fragmentación. Por lo tanto, bueno, seguramente el tratamiento tanto del DNU como de este paquete de leyes, esta ley ómnibus que ha planteado ayer el gobierno de Milei, deberá ser tratado y seguramente se va a reflejar esa dispersión o esa fragmentación a la hora del voto. Yo estimo que habría que tener un criterio uniforme para tratar estas cuestiones que plantea el gobierno de Milei, que son, como vos bien decís, un cambio de paradigma en muchos temas de orden político, económico y social. Y es si es o no es constitucional fundamentalmente el procedimiento. Por ejemplo, me parece fantástico que en la reforma política se establezca la eliminación de la boleta sábana y que vamos hacia la boleta papel única. Exactamente. O que se prohíba al funcionario público hacer uso de los recursos del Estado para promoverse subrepticiamente a través de los medios masivos de comunicación, incluidos fundamentalmente las redes sociales. Por ejemplo, ya nunca más un funcionario va a poder decir gestión arancibia. Exactamente, te paro ahí. O usar bienes públicos para cuestiones partidarias. Exactamente. Tiene que haber una separación total entre lo que es la función del gobierno con respecto a las actividades políticas partidarias. No puede usar el Estado para promocionarte. Me parece perfecto. Ahora, a San Juan y a las provincias chicas nos sacarían 2 diputados nacionales y crecería la representación política de la provincia de Buenos Aires y de Córdoba y Santa Fe, que son las provincias más grandes del país.
Con lo cual, bueno, eso puede afectar y puede menguar nuestro federalismo y agravar un fenómeno que viene profundizándose en la Argentina desde el año 2001 a la fecha, que es la conubanización de la política y la economía argentina. Entonces, bueno, esto hay que analizarlo. También hay que decir que San Juan, que ha tenido en estos 40 años diputado nacional y senado nacionales, con el paso del tiempo, del 83 a la fecha, han perdido calidad en la representación, en la defensa de los intereses del pueblo sanjuanino y de la provincia de San Juan, porque han dejado de representar precisamente al pueblo argentino y a la provincia para ser menos representante del gobernador de turno. Pero bueno, son cuestiones legítimas de plantear y debatir, pero bueno, San Juan puede verse perjudicado en ese sentido si se reduce su representación institucional en el Congreso, como si se reduce su participación en la coparticipación secundaria de los recursos coparticipales de la Nación. Entonces, bueno, en toda esta discusión hay cosas que son positivas, hay cosas que no, y hay cosas que, bueno, ameritan un debate para mejorar la propuesta que viene del Ejecutivo Nacional. Dos puntitos, Marcelo. Básicamente es cierto, evidentemente ya has empezado a leer este mostrón de ley, que parece una materia completa de Derecho o de Ciencias Políticas. A ver, el funcionario público que esté en sus funciones básicamente no puede hacer política con los recursos del Estado. Nunca lo debe nunca lo debería haber hecho. Estamos acostumbrados. Exactamente. Entonces, bueno, es fantástico que una ley lo diga y establezca penalidades para el funcionario que haga eso. Exactamente. Por lo tanto, el ministro no puede asistir a actos partidarios, salvomente a actos protocolares. No, puede ir, pero no puede caer en el auto oficial. Exactamente. Los diputados iguales, porque también son funcionarios públicos, etcétera, etcétera, etcétera. Después, el tema de la boleta única, porque no se queda ahí, boleta única de papel, se eliminan las pasos, que, bueno, sí, un invento un gran fracaso las pasos. Un invento de Néstor Kirchner para fragmentar más, para de alguna forma fragmentar más, ¿no, Marcelo? Sí, él lo hizo como una forma de controlar a los intendentes del conurbano bonaerense, exactamente, que él se consideró traicionado en aquella elección del año 2009 que pierde con de Narváez. Exactamente. Pero lo que ha demostrado las PASO es un gastadero de dinero injustificable cuando las PASO no resuelven las internas de los partidos políticos. Bien. Entonces no sirve. Se modifica también... ¿Para qué vamos a hacer PASO si la mayoría de los espacios políticos presentan candidatos por acuerdo y se tiene que votar gastándose millones y millones de pesos en algo que ya ha sido resuelto por la burocracia partidaria de cada espacio? Se modifica también el régimen de financiación de los partidos políticos. Tengo entendido también, Marcelo, es muy amplio esto. Bueno, de alguna forma también... Bueno, eso es clave para prevenir la corrupción. Bien. La corrupción nace en el momento en que los espacios políticos se financian para las campañas electorales. Y el que no la puede justificar generalmente queda comprometido con los aportantes, que luego se ve cuando llegan al gobierno logrando ventajas o negocios desde el Estado. Todo lo que sea transparentar el financiamiento de los partidos políticos es bienvenido. Sigamos con otros puntos importantes que están contemplados en este proyecto de ley. También en lo que hace a la justicia, bueno, se promueve y de alguna forma se va a exigir el juicio por jurado, es decir, el pueblo es quien decide si sos culpable o inocente, en la justicia federal, algo que estaba muy, muy relegado, ¿no, Marcelo? Hasta inclusive cuestionado en algunos lugares, ¿no? Bueno, ahí hay un tema que quedó pendiente de el reconocimiento de la autonomía de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que es el traspaso de la justicia nacional a la capital, a lo que era la capital federal. Exactamente. Bueno, todo lo que signifique fortalecer la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires me parece correcto. Bueno, un formalismo tal vez, se les exige... Sí, me parece una soncera lo de la que toga, los jueces aparezcan con toga y martillo.
Eso es una copia absurda Al de un régimen modelo británico, anglosajón exactamente. que no corresponde a nuestra cultura jurídica. Después, Marcelo, vamos a las universidades y la educación pública. No desaparece la educación pública, pero sí se las habilita a las universidades a solicitar o pedir aranceles. Y todo aquel extranjero que no acredite su residencia, deberá abonar sus estudios. Básicamente es el extranjero que reside no paga en la universidad pública, pero el que viene de afuera, recién entra y se pone a estudiar, deberá abonar. Algo que es muy lógico, ¿no? Bueno, en el caso de las escuelas, creo que primaria o secundaria tienen que terminar con un examen. Exactamente. A los fines de para ver el nivel, valorar si lo que han cursado en el año ha servido o no ha servido. Todo lo que signifique mejorar la calidad educativa, bienvenido sea. No se agota con un examen final, sino significa que tiene que haber una profunda reforma para que el plan de Sarmiento, de que la educación sea el motor de crecimiento de las sociedades y de las personas de manera individual, se cumpla. La situación educativa en Argentina, primaria y secundaria, desastrosa. Las pruebas PISA demuestran que estamos institucionalizando la ignorancia. Y no hay futuro para un país si no es de la mano de la educación y el respeto de las instituciones democráticas y republicanas y de instituciones que incluyan a la mayor cantidad de personas en el circuito económico y no las expulse, como está pasando con el modelo fracasado de Cristina y compañía. Con respecto al tema de aranzar la universidad a los estudiantes extranjeros no residentes, la verdad que es una cuestión debatible, polémica, porque Argentina, cuando la Universidad Nacional era el faro de la educación terciaria, universitaria en Latinoamérica, formó élites en otros países. Bueno, creo que por la poca calidad, hoy esto no está ocurriendo, pero siguen habiendo sectores de universidades de excelencia. Y acá la pregunta es si nosotros queremos ser un faro cultural para Latinoamérica o no. Si arancelamos, no vamos a tener ese rol que otrora teníamos, y el presidente siempre dice que a él quiere que Argentina vuelva a ser la potencia que fue otrora, si impedimos que esas élites extranjeras vengan a estudiar a la Argentina. La discusión del arancelamiento, yo creo que debe ser objeto de una relación internacional de reciprocidad. Si Bolivia nos cobra a los argentinos por la atención médica en su centro sanitario, y bueno, en Argentina habrá que tratar lamentablemente a los bolivianos de la misma manera. Por eso creo que entra en el plano de las relaciones internacionales. Claro, bueno, fundamentalmente los países, ¿no?, que son vecinos, como en el caso de Bolivia que comentaste, como en el caso de Chile. Un argentino va a estudiar a Chile, tiene que pagar, es más, tiene que endeudarse, tiene que sacar un préstamo bancario para poder pagar justamente pero el argentino la que va a Chile, pero a ver, vayamos un poquito más para allá. A ver, un poquito, Daniel. ¿Por qué nosotros, los argentinos, tenemos que permitirle a que un chileno venga gratis a estudiar a la República Argentina, entre otras cosas, ¿no? Lo mismo pasa con los vecinos uruguayos, entre otros. Ni hablar de los paraguayos, que hacen tours para venir a la Argentina para hacerse atender, hasta se llevan no solamente los estudios, sino hasta los medicamentos. Un tour justamente medicinal, así lo llaman la gente de Paraguay. Pregunto, ¿esto está bien o tenemos que empezarle a poner coto? Que la educación sea gratuita, que sea gratuita, pero para los argentinos. Que la salud sea gratuita, que sea gratuita, pero para los argentinos. Creo, ¿no? Bueno, por eso yo hablo de la reciprocidad entre países. Si en Paraguay te cobran al argentino no residente en materia educativa, sanitaria, bueno, entonces acá hay que tratar a los paraguayos de la manera que a nosotros nos tratan allá. Claro. Lo que yo hago referencia en materia de educación universitaria es que Argentina fue formador de las élites políticas que han gobernado durante mucho tiempo muchos países latinoamericanos. Y eso lo hemos perdido por la pérdida de calidad de nuestras universidades, que antes atraíamos a esas élites. Hoy no lo hacemos. Con o sin arancel, no lo hacemos. Claro. A ver, porque si un argentino, y de hecho hay muchos argentinos, y vos en tu ámbito y en el ámbito político, el que puede va y hace un posgrado
se recibe de cualquier universidad pública acá, pero va a hacer un posgrado de especialización en Derecho y todo lo demás, por ejemplo en Harvard, en Yale, y ahí la tenés que poner una arriba de la otra, ¿no, Marcelo? En Sí, economía, totalmente. claro. Claro, sí. Exactamente. A diferencia de la Argentina, San Juan, nuestra Universidad Nacional de San Juan, en la Facultad de Ingeniería, se encuentra una institución que se llama Escuela de Caminos de Montaña. Acá vienen muchos ingenieros, fundamentalmente de América Latina y también de países otros árabes, países, de países árabes también, ¿eh? vienen a hacer un posgrado justamente para especializarse en caminos de montaña, gratis. La verdad que, ¿por qué tenemos que pagarle los argentinos a estos extranjeros? Y mucho más, como dice usted, árabes que tienen mucho dinero, vienen a San Juan a especializarse en esto que es camino de montaña. Yo creo que tenemos que empezar a ver un poquito hacia adentro también, porque más allá de lo que está pasando con la reciprocidad, a nosotros los argentinos nos tratan muy mal en todos lados, que gran parte de esta tratada mal la hemos ganado, con mucho sudor. Claro, la hemos ganado, pero creo que es tiempo de empezar a cambiar en todo, hasta inclusive en fijarse, mire, hay provincias pegadas a países como Bolivia, como Paraguay, bueno, que hasta inclusive le han dado la identidad argentina, la nacionalidad argentina para que vayan a votar. Caso Formosa, caso Chaco, entre otros. Y la verdad que todo esto... Bueno, por ahí el delincuente es Gino Frank. Claro, los delincuentes somos nosotros. Bueno, todo ese paradigma lo tenemos que empezar a cambiar y hay que empezar a analizar. ¿Realmente vive en Argentina esta gente? Más allá que pueda o no votar, le damos todo servido. Bueno, la verdad que todo tenemos que pagar. Yo creo que esta revolución que está produciendo Javier Milei tiene un solo defecto. Bueno, pero nuestro país y el preámbulo de la Constitución abre los brazos a todos los extranjeros que quieran radicarse en Argentina. Claro. Obviamente a trabajar, a generar riqueza, claro. No a venir a delinquir. Claro. Esa es otra cuestión. Ahora, con respecto a este tema, bueno, yo entiendo el enojo, la frustración de muchas personas de que vengan del extranjero y estudien gratis o tengan medicina gratis. A mí me preocupa de que para los argentinos ni la gratuidad de la educación y de la salud sirve como para mejorar la calidad educativa y la calidad sanitaria. Yo creo que la siguiente frase no va a resistir más debate, Marcelo. A pesar de ser pública la universidad acá en la República Argentina, y como vos mismo lo estás diciendo, el preámbulo de nuestra Constitución, lo cierto, lo real, lo veraz, es que viene un extranjero, estudia, no paga un peso, pero el hijo del jornalero de Sarmiento, el hijo de un jornalero, nunca puede acceder a la universidad. Esa es la realidad, Marcelo. No, y le damos una educación pública de muy baja calidad. Totalmente. Entonces imposible que llegue a la universidad, porque lo más seguro es que abandone la primaria o la secundaria. Claro. Pero el jornalero con sus impuestos... Yo lo que creo que no podemos hacer un chivo expiatorio para explicar el fracaso de la educación o de la salud argentina. No creo, nadie yo creo que, pero a ver, tenemos que mejorar como, primero tenemos que velar por los argentinos, Marcelo, porque a ver, es cierto lo que vos decías, venían y formaban élite, pero desgraciadamente hace mucho se acabó nuestro hijo el doctor, porque eso pero es cierto. Pero también aclaro, si me permitís, Daniel, si vos vas a tener obra social o una prepaga y vas al hospital público, te cobra. Sí. Y eso es un argentino. Sí. Entonces, si vino un extranjero, debe venir con el seguro médico. Deben ser cuestiones que se debe establecer, como, por ejemplo, si vos vas a Europa o a Estados Unidos, en Estados Unidos, además de la visa, tenés que acreditar el seguro médico. Exacto. Pero a ver, si vos vas a Europa con un seguro médico, el seguro médico lo cobrás después que volvés a la Argentina. O sea, ya tenés que poner. Un riesgo, claro, enorme. Ya tenés que poner. No te va a atender nadie. Si no llevas los dólares o los euros, no te atiende nadie. Después cuando volvés a la Argentina le decía el seguro, mire, gasté esto en medicina, devuélvanmelo.
A ver, esto es así. Los paraguayos no vienen con seguro médico. Acá hacen Claro. tour y no vienen nada más que... Es más, no vienen ni con identidad argentina. Vienen a atender en los hospitales públicos de Buenos Aires. Las mujeres se vienen a hacer tratamientos contra el cáncer de mama, por ejemplo, Claro, Marcelo. Se llevan Esa es la realidad. Esa es la realidad. La verdad que son temas importantes para tratar. Marcelo, se vienen a hacer cirugías estéticas, claro, a utilizar la salud pública para hacer cirugías estéticas, Marcelo. Eso está denunciado. Lo viene denunciando a Pichetto, por ejemplo. Y hormonales. Exactamente. Y hormonales. Bueno, cosa que seguramente el Congreso tendrá que empezar a analizar y mucho. Y como lo ha dicho el presidente de la Cámara de Diputados, el señor Menem, no tenemos plata y tenemos poco tiempo, ¿no? Sí, ahora, el tiempo, el reloj de arena está velozmente cayendo porque, como se dice hoy por hoy en la jerga, una cosa es hablar de la muerte y otra cosa es morirse. Claro. Y ahí tenemos que hablar de inflación y del ajuste para bajar la inflación. Una cosa es decir, hay que desregular economía y circunstancias que va a generar miles y miles de despidos y va a incrementar sensiblemente la desocupación, que la motosierra te pase por encima. Sí, sí. Si se cierran los más de 1.500 registros automotores, que puede ser una medida que se explica porque hoy por hoy es injustificable por la tecnología, que existe este tema de la registración de los dominios de la manera que está planteado en Argentina, que te cobren lo que te cobran, que todos los registros se accede por acomodo, seguramente una caja política para los partidos que lo entregan esos registros automotores, son más de 1.500 en Argentina, van a dejar seguramente un tendal de trabajadores en la calle que no tienen nada que ver ni con la casta política y no se benefician de esa caja, son empleados. Por eso las decisiones tienen que tener mayor consenso político en el Congreso de la Nación para que la sociedad sepa y entienda que el sacrificio hay que darlo, que el sacrificio va a ser equitativo. No puede pedir a la gente que se sacrifique mientras la política y los que han vivido el Estado no lo hagan. Por eso es un tema que tiene que tener un gran consenso y una gran legitimidad, y eso se consigue en el Congreso de la Nación. Que va a haber gente que va a querer poner palo a la rueda, no me quepa la menor duda que va a venir de los sectores que viven de este modelo, que es el kirchnerismo fundamentalmente. Pero se puede construir alianzas, acuerdos, e ir desarmando este aparato monstruoso que nos asfixia y nos impide crecer, generar riqueza, y que nos permita crear rápidamente, en el menor tiempo posible, los trabajos que, bueno, se van a ir perdiendo por el achicamiento del Estado y por la desregulación y de la economía, y sacar el Estado de la economía. Esto va a ser bueno para la economía en términos generales, lo va a hacer. Ahora va a generar un tendal de víctimas. Algunos se lo merecen, los gordos de los sindicatos, los jefes de las oposiciones piqueteras, los empresarios que son eficaces o capos en la economía regulada del Estado. Pero va a haber muchas víctimas que en los 90 la vimos cuando se privatizó a mansalva, sin contención. Los jubilados y los pensionados la van a pasar muy mal. La política del ajuste de la licuación de los haberes previsionales, porque es el principal gasto que tiene el Estado Nacional. La obra pública va a verse afectada. En la provincia de San Juan se terminó el modelo de pan y circo. Entonces, bueno, para que estas medidas sean soportadas, aceptadas, y para darle a la sociedad la sensación de que la luz al final del túnel está, tiene que tener con la mayor legitimidad democrática y republicana, y eso es el Congreso. La última, Marcelo, de mi parte. Hicieron declaraciones la gente de la Universidad Nacional de San Juan, sus autoridades, y dicen de que, bueno, con esto del ajuste, hasta mayo del 2024 solamente pueden estar abiertos. A ver, siempre es el mismo verso, ¿no te parece, Marcelo? Bueno, las universidades en general y la de San Juan en particular, desconozco la situación de otras, pero ha sido usada políticamente por un espacio de poder, más precisamente vinculado al peronismo kirchnerista, y han usado para dar trabajo político. Claro, ahí está. Van a tener que hacer el ajuste. Claro. Sin ninguna duda van a tener que hacer ajustes, hasta inclusive
algo que nosotros de alguna forma hablábamos en el transcurso del año, se han creado carreras, se ha creado una nueva facultad. Pero Daniel, discúlpame, Sí. van a tener que dar el ajuste y van a tener que mejorar la calidad Claro, de la educación que dan. Sí, totalmente. Claro. Y esto que vos sostenés bien, de crear casera Sí. de una manera desordenada, Total. Sí, sin Total. presupuesto, Sin crearla y contemplar- después ir a buscarla el financiamiento, una locura, una locura. una locura. O sea, que en San Juan tengas 5 facultades de derecho, presenciales y no presenciales, Claro. que lo único que provocan o es más desocupación y frustración de los colegas que se reciben y no tienen para trabajar, Claro. o que terminan en el Estado incrementando la planilla de la burocracia. Claro. Sí, Bueno, ahí fíjate qué paradoja. Ahí más que desregular, hay que regular, claro, porque claro. está tan desregulada la cuestión Claro, que acá sí, se sí. crean carreras a la noche a la mañana y se permite, bueno, esto, que en una provincia vos tengas tantas opciones para estudiar derecho en forma presencial y no presencial, público o privado, que termina destrozando una profesión como por ejemplo la abogacía. Claro. Y hablaste de los abogados. ¿Cómo lo llegó antes? Todo aquel que se quiera separar se pone de acuerdo con su pareja, que va a ser su futura expareja o su futura ex esposa, y van aún solamente a certificar la firma con un escribano público sin tener que buscar abogados ni juez. Marcelo, ¿es un golpe de alguna forma a la profesión esta o es algo más rápido? Bueno, yo creo que ahí el escriba de esa parte de la ley ómnibus Ajá. la ha hecho alguien que ha tenido una mala experiencia en su divorcio personal. La edición de bienes, No, sobre es una todo. chanza. Yo creo que ahí se equivocan. Ajá. Y no es la mía una postura corporativa. Claro. El proyecto dice que si hay acuerdo entre las partes, Exacto. el divorcio se anota directamente en el registro civil. Ujú. Si es un matrimonio que lo que único que hay que disolver es el matrimonio, Claro. perfecto, no hay problema. Ahora, ¿qué pasa cuando hay hijos y hay bienes? Claro. Claro. Cuando ha habido una descompensación económica en un matrimonio donde ni siquiera hubo bienes ni hubo o no hubo hijos, pero por ejemplo la mujer durante 10, 15, 20 años se quedó en la casa y se frustró en su actividad Laboral. personal. Claro. No es tan sencillo prescindir de la jurisdicción de los tribunales y de los abogados. Ujú. En el caso de los sucesorios, lo que se plantea también que si hay acuerdo entre los herederos, Sí. acá sí se habla siempre con patrocinio letrado, eludir la justicia y directamente hacer una sucesión por escritura pública. Ujú. Claro. Claro. Yo creo que en este último sentido, lo bueno o lo malo para la gente, el modelo va a ser los costos, porque lo mismo no va a poder evadir ni los gastos notariales ni los honorarios de los escribanos o de los abogados si lo hace en forma privada en el caso de las sucesiones. Claro. Claro, claro. Marcelo, Marcelo, te damos las gracias. muy linda la charla, linda ¿no? charla. Y obviamente para seguir, esto tiene 600 artículos. No hemos hablado todavía de las empresas públicas, que hay algunas que son prioridades para el gobierno. Esta mañana ya lo han manifestado, que Aerolínea es prioridad para su privatización a una especie de cooperativa de trabajadores, o sin un gerenciamiento, buscar gerenciamientos externos, tal como por ejemplo Alitalia, que fue gerenciado en algún momento por 2 empresas grandes, Air France y British Airlines. Bueno, la idea es no seguir poniendo más dinero en la empresa, ferrocarriles, pero bueno, esto sigue para el debate porque son muchísimos artículos que, de alguna forma, vuelvo a repetir, Marcelo, cambia la relación entre el Estado y el ciudadano La argentino, sociedad, la sociedad argentina, ¿no? Sí, por supuesto. Ahora, yo prefiero este proyecto de ley ómnibus Ujú. que permite al Congreso en extraordinaria o en ordinaria debatirla, aprobar algunas, no otras modificarlas para mejorarla, que el DNU, donde se obvia el Congreso de la Nación, donde estamos representados los argentinos, y que bueno, que implica algo que para mí es muy peligroso. Y esto también está en la primera parte de la Exacto, ley sí. ómnibus, la pretensión del presidente de tener la suma del poder político y constitucional. Eso no es bueno. Bien.
Marcelo, te damos las gracias por tu tiempo, por tu atención, por estar siempre predispuesto para hablar con los cronistas de la mañana y por supuesto, ¿no? Vamos a seguir en el transcurso del año que viene analizando todo esto. Creo que me dijeron que te vas a Europa Llevo seguro, por la duda, ¿no? Puede ser. ¿Cómo? Creo que te vas a Europa de vacaciones de verano. En este caso de invierno. No hay plata. No hay plata, no hay plata. No hay plata. Punto. Bueno, yo rogamos que tengas un bonito principio del 2024 y que este 2024 sea bueno o mejor para todos los argentinos. Muchísimas gracias, Marcelo. Es el mismo deseo para ustedes, para la gente de FM ANDA y para toda la gran audiencia de esta radio. Muchísimas gracias. Un abrazo. Fue el doctor Marcelo Arancibia charlando con los cronistas de la mañana.